Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante dentro del curso de gestión de operaciones, como es el desafío de la gestión de operaciones. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, la aparición del COVID-19 pues ha marcado un antes y un después dentro de todos los procesos, las operaciones, las actividades propias de cada empresa, ¿no? En la era post-COVID-19, las operaciones y las cadenas de suministro tienen un mayor peso en la estrategia de las empresas, ¿no? En un momento en el que la mayoría de los países están luchando contra la pandemia, el papel que desempeñan las empresas en este escenario es fundamental, ¿no? Como actores claves de la economía, la responsabilidad social de las compañías consiste en llevar a cabo una buena gestión empresarial. Principalmente, garantizar la seguridad y la organización adecuada para todos sus empleados u colaboradores, ¿no? Entonces, en este punto debemos de recordar que todo inicio de operación, toda reactivación económica, también pues sobrecae sobre las empresas, ¿no? Justamente sobre ellas es que eh, ahora se ve las mejoras, los nuevo establecimiento de estrategias, de repente para reincorporarse a una nueva normalidad, claramente teniendo en cuenta en este sentido las medidas y los protocolos necesarios para garantizar también el bienestar de sus trabajadores. En este momento, las empresas se están enfrentando a diversos riesgos estratégicos y operacionales, ¿no? Como el retraso o la interrupción del suministro de materias primas, los cambios en la demanda de los clientes, el incremento de costos, las reducciones logísticas que provocan justamente los retrasos en las entregas, ¿no? Propio de la coyuntura y la realidad en la que nos encontramos. Los problemas de protección de la salud de los empleados y la seguridad de los mismos, ¿no? La insuficiencia de la mano de obra, ¿no? Relacionadas claramente a las dificultades propias de la actualidad. Bien, en este punto, la gestión de operaciones tiene un rol fundamental, ¿no? En la estrategia competitiva de la empresa, ¿no? Y en aras, ¿no? Justamente de determinar, pues, cuál es la importancia de la gestión de operaciones dentro de la organización, es que tenemos que hacer hincapié, ¿no? En cómo nos encontramos después de la pandemia. Hemos pasado por una etapa, pues, ¿no? En la que, si bien es cierto, se paralizaron las labores, una etapa de cierto nivel de recesión también, hoy ya vemos luces de cuál ha sido el impacto, ¿no? Frente a esta coyuntura. Entonces, en medio de ese impacto vemos pues que nos encontramos frente a una economía debilitada, ¿no? Claramente debilitada desde todo punto de vista, ¿no? Vemos también la adaptación que tienen los colaboradores frente a esta nueva realidad, la nueva forma de trabajo, las nuevas políticas, así también como protocolos justamente para la operatividad de las organizaciones, ¿no? Entonces estamos frente a una nueva realidad. Las condiciones externas nos animan a mirar los procesos de otra manera, ¿no? En este punto ya vemos que no es lo mismo a esta etapa anterior a la pandemia, ¿no? Claramente se han encontrado pérdidas, ¿no? Pero una de las funciones justamente de esta gestión de operaciones es disminuir sistemáticamente esas pérdidas, ¿no? Levantar estas operaciones que en su momento fueron paralizadas, ¿no? Y para esto se involucra a todo el equipo de trabajo, ¿no? Es importante avanzar considerando los cambios por los que se atraviesa a nivel mundial. Bien, entonces la gestión de operaciones se va a encontrar frente a una nueva realidad, ¿no? Nos encontramos frente a escenarios con cambios vertiginosos, ¿no? Empujados claramente por nuevas tecnologías, hay nuevos modelos de consumo, las compañías rediseñan sus esquemas de negocio y las áreas pues de la cadena de logística claramente cobran un protagonismo esencial, ¿no? Entonces,
vemos pues que la gestión de operaciones forma parte de esta ventaja competitiva, ¿no? Que requieren las empresas justamente para sostenerse en el mercado, ¿no? La creación de valor justamente se va a dar en medio de estas estrategias que todas las organizaciones puedan implementar, ¿no? Dentro de las empresas para poder seguir dentro del ámbito organizacional, ¿no? Vemos que hay una innovación en cuanto al tema de productos, tiene pues que resaltar hoy en día la eficacia de las operaciones y claramente apuntar a una mayor participación del mercado, ¿no? Corren tiempos en los que la aceleración de los desarrollos tecnológicos, la presencia de Internet en la vida diaria, ¿no? Empujan justamente a esta nueva y rápida adaptación, ¿no? De los modelos de negocio de la empresa. Los clientes cada vez son más exigentes, ¿no? En términos de calidad, en términos de nivel de servicio, costos también. He ahí que entra, ¿no? A colación, ¿no? En escena, esta aparición, pues, del e-commerce, ¿no? O de estas ventas en línea, ¿no? De estas herramientas, pues, tecnológicas y virtuales, justamente para menguar ese impacto negativo, ¿no? En cuanto a la coyuntura que estamos viviendo. Con un crecimiento firme y una tendencia exponencial justamente en todos los segmentos de mercado, ¿no? Donde se exigen ser flexibles, pero también ágiles en los niveles de respuesta. La brecha entre los negocios físicos y digitales se acorta a pasos agigantados, ¿no? Y en este punto es importante determinar, ¿no? Que esta nueva forma de vivir, ¿no? Si se le puede llamar de esa manera, justamente nos ha empujado, ¿no? A adoptar este tipo de herramientas, ¿no? Como son las tecnológicas, las compras en línea, las transacciones, pues, de una forma virtual, ¿no? Se hablaba, ¿no? Que antes de la pandemia, en un estudio que se hizo el Banco Continental justamente, el 80% de operaciones se realizaban de forma presencial, de forma física, ¿no? Recordemos que en esta etapa de pandemia solamente entre el 20 y el 30% se llegó a realizar de manera presencial y el resto todo eran transacciones virtuales, ¿no? Entonces, el envío de dinero, ¿no? Entonces, vemos cómo ha surgido frente a esta dinámica, ¿no? Unos cambios, pues, que han sido realmente drásticos, ¿no? Em, Desde que empezó la pandemia hasta la actualidad, se ha visto también que muchas de las personas e incluso de las empresas que ya han hecho uso recurrente de la tecnología justamente para mantener sus operaciones vigentes, van a seguir en ese contexto, ¿no? Bien. Entonces tenemos que, dentro de las dimensiones competitivas, a considerar en estas nuevas estrategias, ¿no? Dentro de este ámbito de operaciones, pues cobra un rol fundamental el costo o el precio, ¿no? La flexibilidad en cambios de demanda. Recordemos que hoy en día, ¿no? Ya posiblemente lo que un producto antes podía tener una demanda elevada, hoy no lo tiene. Por ejemplo, antes de la pandemia, el tema de las mascarillas no era altamente demandado, ¿no? O sea, más que para el tema del sector salud. Sin embargo, hoy es de uso diario, es de uso recurrente, entonces entra ahí a tallar la flexibilidad justamente en estos cambios de demanda, ¿no? Estamos frente a nuevos requisitos por parte del cliente, ¿no? A nuevas experiencias, a la adopción de una nueva forma de vida y por ende también a una adopción de nuevos productos, ¿no? La confiabilidad de entrega. Recordemos que hoy en día las entregas se realizan en su mayoría en delivery, ¿no? Las personas aún tienen miedo. Y en este punto, las empresas pues tienen que adoptar toda esta cadena logística, ¿no? Todos estos procesos operacionales que permitan justamente que el producto llegue en las mejores condiciones, pero también que le brinde esa seguridad al cliente, ¿no? De que esos productos salen justamente de sus instalaciones y directamente llegan a casa,
¿no? O al lugar de destino, ¿no? El que haya pues esa manipulación en este tránsito eh, le puede ocasionar al cliente, ¿no? Cierta desconfianza. Entonces, en ese punto debe de asegurar, ¿no? La empresa debe de asegurar que su producto está llegando, ¿no? Y está claramente cumpliendo todas las expectativas del cliente. Velocidad en entrega. Los puntos de velocidad, ¿no? Ya han cambiado. El cliente hoy por hoy entiende que va a haber más demora de la que existía, ¿no? Antes de la pandemia. Claramente, pues, entran a esta cola de espera, ¿no? Recordemos que dentro de los términos en los que vivimos justamente los 3 primeros meses, por ejemplo, de pandemia, hubo muchas quejas, ¿no? En estas tiendas retail, justamente porque había una demora significativa. Incluso había momentos en que los clientes manifestaban que ya habían pasado hasta 3 meses y los productos no llegaban, ¿no? Sin embargo, es necesario que hoy en día pues ya se tenga en cuenta, ¿no? Que la velocidad de entrega tiene que ser consensuada de ambas partes, ¿no? Y seguridad claramente en la entrega, ¿no? Bien. Tenemos que antes, pues, el público, ¿no? Las personas o el cliente demandaba rapidez en la entrega, más ahora, más que rapidez, demanda confiabilidad. Yo quiero estar segura que ese producto va a llegar en las mejores condiciones, que no esté contaminado, que claramente se hayan eh, adoptado las medidas necesarias, ¿no? Para que, lógicamente, no me llegue de repente un producto en malas condiciones, ¿no? Y hablo desde el punto de vista que tampoco estén de repente infectados o que alguien los haya manipulado en el transcurso, ¿no? Antes se veía, bueno, y hasta hoy claramente, que el precio también es relevante, ¿no? De los productos que ofrezcan las empresas. Pero hoy ya se evalúa ir más allá, ¿no? Hoy se ve el precio, pero con seguridad. Yo puedo pagar eso, pago eso, hago el esfuerzo, pero siempre y cuando tú me des la seguridad del caso, ¿no? Entonces, las tendencias del mercado muestran patrones diversos hoy en día, ¿no? Hay un incremento de penetración de compras online versus compras en tiendas físicas, ¿no? Compras de menor tamaño promedio con frecuencias mayores y plazos de entrega cada vez más exigentes. Sin embargo, también en este punto las personas ya hemos adoptado ese nivel de flexibilidad, ¿no? Los ejemplos de las compañías líderes, ¿no? En estos cambios a nivel global son innumerables, ¿no? Pero también contamos con ejemplos concretos y tangibles en los mercados, ¿no? En segmentos como productos electrónicos, electrodomésticos, ropa, que fueron uno de los más demandados justamente durante la época en donde la pandemia tenía picos bastante altos de contagio, ¿no? El hoy denominado COVID-19 claramente ha impactado, ¿no? En el engranaje productivo de toda organización. De eso somos todos ya conscientes, ¿no? En la actualidad, todas las empresas a nivel mundial se han visto afectadas de alguno u otro modo, ¿no? Frente a la variabilidad del impacto, muchas organizaciones han tenido que recurrir a claras estrategias operativas, ¿no? Empezando por el recurso humano dentro de la organización y seguido de las operaciones propias particulares de cada empresa. El progresivo cierre de fábricas, industrias, ¿no? Incluso aeropuertos, ¿no? Destapó pues estas alarmas mundiales, ¿no? Bien. En este punto tenemos que tener en cuenta que dentro de la gestión de operaciones se maneja estos conceptos permanentes de mejora continua. Si bien es cierto, eh, muchas operaciones han sido ya hoy se están abordando de distinta manera, ¿no? La mejora continua es un concepto permanente en ellas, ¿no? Entonces hay que destacar, ¿no? O hay que vislumbrar qué cosa depende de nosotros como organización.
¿no? Si bien es cierto, hay factores que las empresas no han tenido la capacidad de manejar porque estaba fuera de su alcance, ¿no? De repente, en el ámbito, por ejemplo, de políticas que establezca el Estado, ¿no? Si el Estado establece que hay aislamiento, las organizaciones en ese punto, las empresas en ese punto no pueden hacer e ir contra lo que indica el Estado, ¿no? Eh, otras cosas que posiblemente hayan estado fuera del ámbito de las empresas es también el hecho de que nadie avisoraba, ¿no? Esta pandemia ha sido una forma tan brusca, ¿no? Probablemente uno que otro impacto, pero no tan grave como ha sido. Sin embargo, ¿no? Hay cosas que sí dependen de cada empresa, ¿no? Entonces, en este punto hay que vislumbrar qué cosa depende justamente de nosotros para poder tener la posibilidad de mejorarlo, ¿no? Las pérdidas hoy representan el nuevo punto de partida, ¿no? Sobre lo que hay, ¿no? Sobre las pérdidas que ya tenemos, es el nuevo comienzo, ¿no? Eso de repente pensar que antes se hacía así, que antes yo tenía esto, eso ya pasó, la pérdida ya está consumada, ¿no? Muchas empresas claramente han caído en estos niveles de pérdida que han repercutido de forma bastante negativa en sus ingresos, pero sobre eso es el levante de las organizaciones, ¿no? La incertidumbre y el error ayudan a adaptarse a nuevos escenarios. La incertidumbre genera miedo, ¿no? El miedo muchas veces genera parálisis, ¿no? Nos paralizamos. Ciertamente todas las personas no tenemos ese nivel de resiliencia, ¿no? Sin embargo, las organizaciones han partido de allí, ¿no? Han partido de este punto tan trascendente como es una pérdida, de este punto de partida que hoy genera la incertidumbre, justamente para la adaptación de nuevos escenarios, ¿no? Buscar valor en los procesos. Si bien es cierto, las empresas mantenían procesos antes de la pandemia, tenemos que analizar cuáles de estos procesos siguen generando ese valor que es necesario para la continuidad de mi negocio, ¿no? Hay procesos que claramente se pueden seguir adoptando, como por ejemplo, hay procesos que las empresas las han manejado en un porcentaje muy alto, ¿no? De manera física, ¿no? Hoy por hoy, de repente, si yo manejaba mi empresa en procesos en un 80% de manera física, de repente, hoy lo voy a manejar en un 50 y 50, ¿no? Entonces se puede determinar que algunos procesos justamente se adapten a estos nuevos escenarios y a esta nueva realidad, ¿no? En ese punto, también es importante que dentro de este ámbito de mejora continua, eh, detallemos y analicemos este valor para el cliente. Lo que antes de repente para el cliente generaba mucho valor, hoy no, hoy no. Y ese es el punto que debemos identificar, ¿no? Identificar también cuál es el flujo del valor, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, de la venta de un producto hasta su término, que pasa justamente por la cadena logística, ¿no? Crear un flujo continuo, ¿no? En este punto ya debemos de pensar justamente en reactivar los procesos necesarios, ¿no? Y generar pues ese flujo que, bueno, al menos hasta que no haya realmente otra política de aislamiento, ¿no? Eh, ni que se paralicen las labores, el flujo debería de continuar de manera continua, ¿no? Tirar desde el cliente, tirar para él, ¿no? Ver realmente, identificar sus necesidades, orientar, ¿no? Nuestros resultados hacia el cliente y buscar claramente la perfección en términos de procesos, en términos de atención, en términos de generar ese valor agregado que todos los clientes necesitan, ¿no? Bien. Tenemos que, dentro del término justamente de procesos, ¿no? Eh, en algunos casos, ¿no? Algunas empresas pues han tenido cierto nivel de sobreproducción, ¿no? Bueno, el inventario, que son procesos que siempre se manejan, el transporte, el desplazamiento. Hoy en día es muy importante estos tiempos de espera, ¿no?
lo vemos en cada actividad que se está reactivando, ¿no? Los productos defectuosos, ¿no? El sobreprocesamiento y la creatividad desaprovechada. En términos de sobreproducción, es necesario indicar que antes de la pandemia, ¿no? Las empresas, algunas claramente, muchos sobreproducían, ¿no? Se estoqueaban o se sobreestoqueaban justamente para tener pues la materia correspondiente o el producto correspondiente para que salga a la venta. Post pandemia ya muchas empresas no pueden darse ese lujo y no pueden incurrir incluso en esos costos, ¿no? Porque la sobreproducción genera costos justamente al momento de hacer el inventario, ¿no? Tenemos que tener pues el espacio adecuado para poder almacenar los productos, tenemos que hacer inventario, ¿no? Sobre los mismos, ¿no? En el caso del transporte, el transporte muchas veces pues es terciarizado, ¿no? Entonces, muchas empresas hoy optan justamente por terciarizar sus servicios justamente para no eh, tener a cargo, ¿no? Esa parte de la cadena de suministro que es una de las más complejas en realidad, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un producto llega tarde? El cliente insatisfecho difícilmente va a volver a comprarnos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Eh, la mayoría terciariza, ¿no? Entonces, la otra empresa terciaria, ¿no? Hace pues este servicio de transporte. Tenemos también el desplazamiento, bueno, como ya les indiqué en el tema de espera, hoy en día, pues, se trata también de alguna u otra manera, concientizar, ¿no? Al cliente que si quiere o si requiere ciertos productos con el nivel de seguridad que exigen, pues entonces también va a tener que haber esta flexibilidad, ¿no? En cuanto a la recepción del producto, ¿no? En cuanto a productos defectuosos, ya sabemos pues que ahí todas las empresas cuando tienen productos defectuosos pues genera una gran pérdida, ¿no? El sobreprocesamiento, ¿no? Anteriormente creo que muchas empresas, al menos he visto, que caían en este error del reproceso, ¿no? Muchas empresas hacían muchas labores que podían incluso juntarse, ¿no? Y reducirse, ¿no? Entonces, este sobreprocesamiento o estos reprocesos que se han originado de alguno u otro modo, post pandemia, posiblemente ya se corrijan, porque de lo que va a hacer toda empresa es justamente ajustar estos procesos que le impidan pues hacer mayores gastos, ¿no? La creatividad desaprovechada. Muchas de las empresas caen en el error de cómo se produce, ¿no? Continuamente ciertos productos, entonces seguimos en esa misma línea, el mismo producto, y desaprovechan esta capacidad, esta creatividad, eh, estas nuevas formas que de repente, eh, de estrategias que pueden implementar en sus productos para que sean cada vez más atractivos. Entonces, estamos frente a una situación donde la reinvención juega un rol fundamental. Hacer lo tradicional y lo cotidiano ya no va a dar resultados, ¿no? Salvo pues que sea un servicio esencial, ¿no? Pero en términos pues de productos, de ofrecerle al cliente nuevas experiencias, la creatividad tiene que ser ampliamente aprovechada, ¿no? Bien, medidas adoptadas en el ámbito empresarial, ¿no? El ámbito empresarial hoy por hoy tiene diversas medidas que ha adoptado justamente en aras de poder sobrellevar esta situación de emergencia, ¿no? En ese punto, muchas empresas están estableciendo equipos de toma de decisiones de emergencia. Incluso se habla de que las empresas hoy en día están estableciendo comités de emergencia, cómo poder enfrentarnos a una crisis tan severa como la que nos viene pues afectando, ¿no? Claramente nadie estuvo preparado para esta situación, pero frente a esta ya experiencia por la que hemos atravesado todos a escala mundial, ¿no? Ya se está hablando de justamente tener personas
¿no?, dentro de la organización que puedan, si no prever, al menos adentrarnos a una situación de prevención frente a crisis, ¿no? Entonces, todas las compañías en este punto deberían, ¿no?, de apostar por justamente un equipo de respuesta a emergencias, ¿no?, que establezca estrategias que sean claramente transparentes, que cumpla con los objetivos, que garanticen pues la toma de decisiones para que ésta sea más rápida y la más acertada posible, ¿no? En este punto también se busca que el establecimiento de equipos de toma de decisiones deban evaluarse puntos fuertes y débiles de la compañía, ¿no? Para justamente ajustar eh, ciertas actividades y ciertos procesos dentro de estos periodos de incertidumbre, ¿no? Tenemos también evaluar los riesgos y establecer los mecanismos de respuesta de emergencia, ¿no? Muchas empresas multinacionales han establecido planes de contingencia para emergencias, ¿no? Eh, Claramente, frente a una emergencia, todos van a reaccionar, eso es obvio, de alguna u otra manera va a haber una respuesta de las organizaciones, pero algunas empresas pues no reaccionan de forma tan rápida, no, más bien sucumben al cambio, ¿no? Establecer un mecanismo de comunicación, de información positiva para empleados, clientes y proveedores, ¿no? Y crear documentos de comunicación estandarizados. Cuando recién empezó esta pandemia, lo peor que pudo haber hecho de repente una empresa, y bueno, se entiende, el contexto era un poco complicado para todos, era no establecer o establecer una relación fluida, una comunicación fluida con sus colaboradores, con sus proveedores y con sus clientes. La empresa que no establece una comunicación continua, pues se puede tomar como que se está lavando las manos, ¿no? Supóngase que de repente habían facturas por pagar, cheques por cobrar, y la empresa simplemente no decía nada, ¿no? Entonces, se puede entender como que la empresa no tuvo pues ese nivel de reacción adecuado, ¿no?, frente a esta situación. Entonces, es necesario, ¿no?, obviar, ¿no?, estas opiniones que claramente se van a hacer negativas frente a una falta de comunicación, ¿no? Mantener el bienestar físico y mental de los empleados. Creo que muchas empresas tomaron conciencia en este sentido de que los empleados cobran un rol fundamental dentro de las organizaciones, ¿no? Es entonces necesario, pues, que se les otorgue todo el soporte, ¿no?, en términos laborales. Incluso muchas empresas implementaron soporte médico, ¿no?, soporte psicológico, y soporte de medicina en general, ¿no? Muchas personas sentían que podían tener el virus, ¿no? Entonces había pues esta especie de triaje en línea, ¿no? Centrarse en los planes de respuesta por los riesgos generados en la cadena de suministros, ¿no? Las empresas suelen contar con materias primas suficientes, ¿no? Solían contar con materias primas suficientes y diferentes canales de adquisición, ¿no?, para justamente no detener su producción. Pero ¿qué pasa ahora cuando muchos de los proveedores pues eh, han desaparecido porque muchas empresas han quebrado? Entonces es hora de establecer claramente eh, y avisorar nuevos proveedores, ¿no? Y llenar nuevamente esa cartera de proveedores. Desarrollar soluciones para los riesgos de cumplimiento y mantenimiento de las relaciones con los clientes, ¿no?, que surjan de la incapacidad de reanudar la producción a corto plazo, ¿no? Después de una situación de emergencia sanitaria como la que hemos vivido, las organizaciones deben de trabajar estrechamente con los clientes, ¿no?, para comprender justamente los cambios que ha sufrido el mercado y entender el impacto de reanudar las actividades. Es importante, ¿no?, analizar exhaustivamente los contratos, ya que debido a las causas excepcionales y a las leyes emitidas durante el periodo de crisis, puede que los incumplimientos de contrato no necesariamente tengan consecuencias legales,
¿no? Las empresas en este punto tienen que identificar y evaluar los contratos cuya ejecución realmente afectaría, ¿no? Toda la cadena de entregas, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Vemos en las contrataciones con el Estado también, no necesariamente se ha incurrido, ¿no? En temas legales, ¿no? A pesar, pues, que los tiempos o las obras no han culminado dentro de los tiempos establecidos. ¿Por qué? Por la sencilla razón que eso escapaba de la capacidad del proveedor para desarrollar ciertas obras o ciertas entregas de producto. Entonces, en ese punto es necesario que el cliente con la empresa puedan dialogar, ¿no? Para llegar a un acuerdo. La responsabilidad social y estrategias de desarrollo sostenible en la toma de decisiones, ¿no? La publicación de información corporativa adecuada sobre la crisis puede mejorar la imagen pública de una empresa. Es necesario aplicar la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Desde las perspectivas de medio ambiente, de la sociedad, la economía, la estabilidad de los empleados, ¿no? Así como también buscar coordinar, ¿no? Eh, entre con los colaboradores, con los proveedores, con los clientes, ¿no? Ciertas estrategias e incluso evaluar el posible impacto y la duración de la pandemia, ¿no? Entonces, en tanto el colaborador también vea, pues, que las estrategias adoptadas no solamente van a ser para el beneficio de la población, de la organización, sino también para beneficio de él, creo que las cadenas productivas van a seguir pues teniendo el éxito que les corresponde, ¿no? Elaborar un plan de gestión de los datos de los empleados, la seguridad de la información y la privacidad, ¿no? Las empresas deben establecer mecanismos de gestión de los datos de los empleados, ¿no? Y registrar al personal interno. Es necesario en ese punto formular planes de respuesta, de emergencia, ¿no? En materia de seguridad de información, ¿no? Hoy en día, que muchas empresas siguen manteniendo los entornos remotos de trabajo, ¿no? Es necesario que también garanticen la seguridad de los datos de sus empleados, ¿no? Porque si no se pueden ver expuestas, ¿no? Y probablemente se pueda incurrir en estos fraudes electrónicos, ¿no? En estos robos electrónicos. Las empresas deben considerar la posibilidad de ajustar sus presupuestos y sus planes de ejecución, ¿no? Justamente de eso hablábamos en la imagen anterior, donde lo que se busca es eliminar justamente estos reprocesos, esta sobreproducción, porque hoy por hoy se trata de optimizar al 100% las operaciones dentro de las empresas, ¿no? Actualizar los mecanismos de gestión de riesgos de la empresa, ¿no? Claramente, todas las empresas están expuestas a sufrir diversos tipos de crisis, ¿no? Frente a riesgos inesperados, ¿no? Que en cualquier momento se pueden dar, ¿no? Prueba de ello es justamente la pandemia, ¿no? Pero en esa medida es fundamental pues establecer y mejorar los sistemas de gestión de riesgos para poder identificarlos y también elaborar un plan de mitigación frente a esto, ¿no? Fortalecer el sistema de gestión de riesgos es tan importante como hacer frente a los acontecimientos negativos, ¿no? Cuando estos son producidos, ¿no? La adopción de nuevas tecnologías claramente es un punto importante. Todas las empresas lo adoptan, ¿no? Es necesario, ampliamente necesario, ¿no? No hay empresa que a estas alturas no haya implementado, eh, no pues grandes herramientas tecnológicas, pero al menos las más básicas, ¿no? Las más básicas para poder justamente elaborar en medio de esta crisis. Sin embargo, ¿no? La adopción de tecnologías muchas veces se ve pues afectada justamente por la falta de recursos, ¿no? Por la complejidad en los sistemas existentes, porque hay mentalidad, resistencia al cambio. Sin embargo, ¿no? No podemos dejar de lado el hecho de que más allá de adoptar pues la tecnología eh, última, la tecnología pues lo mejor que haya salido al mercado, más allá de eso son las personas. Las personas, ¿no? Dentro de una gestión de operaciones son vitales,
¿no? Recordemos que todo parte por el tema de recurso humano, ¿no? Nada funciona dentro de una organización si no tenemos el recurso humano adecuado e idóneo. Las nuevas condiciones de trabajo, justamente en base y tomemos como referencia esta apertura de vuelos internacionales que se ha dado el 5 de octubre acá en el Perú, ¿no? Nos lleva pues a pensar que mientras los países cerraban fronteras, las operaciones, las cadenas de suministro y abastecimiento a nivel mundial, claramente se veían afectados, ¿no? El principal proveedor y consumidor de diversos mercados se declaraba en cuarentena, ¿no? Muchas empresas pues veían cómo sus proveedores más importantes simplemente no podían enviar los insumos, no tenían quizás el transporte, porque, bueno, recordemos que lo único que operó en, en la pandemia fue el sector salud y el sector de alimentos de primera necesidad, ¿no? Entonces, las medidas de aislamiento social en este punto han tenido un gran impacto, ¿no? A nivel social, a nivel productivo, de consumo, ¿no? Y claramente el impacto mayor ha sido en el ámbito comercial y logístico de diversas industrias, ¿no? Los diversos actores en la cadena de suministro a nivel global y local enfrentan hoy un desafío sin precedentes, ¿no? De seguir operando en forma eficiente, ¿no? Aún cuando esta pandemia ha golpeado a muchos sectores y a muchos rubros, eso no quiere decir que el tema de calidad, que el tema de eficiencia se vea afectado, ¿no? Claramente se busca seguir asegurando el abastecimiento de la población y de las organizaciones, ¿no? A pesar de las restricciones, a pesar de los protocolos, ¿no? Pero se busca en este punto integrar tecnologías, adaptándolas a la nueva realidad, ¿no? Adaptando esta nueva forma de trabajo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Frente a la reanudación de vuelos, ¿no? Como se estableció ya a partir de este mes en nuestro país, tenemos que muchas de las operaciones realizadas, por ejemplo, en el aeropuerto, se han visto claramente afectadas, ¿no? El aforo hoy es muchísimo menor, ¿no? Antes, pues, se permitía que los familiares se vayan a recoger a los pasajeros, que los familiares se vayan a despedirlos. Sin embargo, hoy no, hoy solamente entra el pasajero al aeropuerto, ¿no? Hay cierto retraso en los tiempos también, porque hay que tomar temperatura, ¿no? El distanciamiento entre las personas, ¿no? De repente antes en una cola entraban 20, hoy entran pues 8, 10 quizás, ¿no? Justamente por este distanciamiento. Hay mayores costos para la implementación de medidas adecuadas, ¿no? En este punto tenemos que recordar que hoy en día las empresas pues tienen que eh, otorgar a sus colaboradores lo esencial justamente para el lavado de manos, poner pues estas bandejas desinfectante al ingreso de las empresas, en este caso del aeropuerto, implementar los termómetros digitales, ¿no? Y los tiempos de espera que hoy resultan claramente adicionales, ¿no? Bien, empresas como por ejemplo el Jockey Plaza ya usan aplicativos que justamente permitan que las personas eviten el contacto, ¿no? El contacto directo, ¿no? Como antes era, ¿no? Con los vendedores, ¿no? Justamente al momento del ingreso, de repente en el estacionamiento, ¿no? Entonces hay una aplicación Take It, ¿no? Es un aplicativo que permite al usuario comprar en tiendas físicas, ¿no? Ubicadas en los centros comerciales, pero de forma digital, justamente evitando en lo mínimo, ¿no? El acercamiento y más bien profundizando en los distanciamientos sociales. En este punto, el proceso de digitalización en los comercios es una tendencia que claramente ha llegado para quedarse, ¿no? Bien, Amazon. Amazon es una empresa que ha sido ampliamente estudiada justamente por esa versatilidad que tiene,
¿no? Por los procesos que maneja, las operaciones que desarrolla, ¿no? Entonces, ante el incremento de las operaciones online, gran parte de las empresas están robusteciendo su cadena logística y Amazon claramente es una de ellas, ¿no? Amazon no se queda atrás. Para facilitar el despacho de los productos, ¿no? En este punto ya no cabe duda, ¿no? De que hoy en día los actores del delivery tienen una relevancia especial, adquiriendo ya un rol importante dentro de la sociedad, ¿no? Por otra parte, los deliveries gratuitos tratan de incentivar la compra en el canal online, ¿no? Es decir, cuando uno va a hacer estas compras, justamente, y hago alusión a la empresa Amazon, ¿no? Ponen el precio y abajo ponen delivery gratuito. Este punto de delivery gratuito es el que va a determinar muchas veces, no en todas, claro, pero muchas veces determina si un cliente compra o no compra, ¿no? Entonces, si en algún momento el cliente ve que hay un costo adicional por delivery, probablemente no lo compre, ¿no? Entonces, el término de deliveries hoy cobra esa trascendencia, ¿no? Ese rol protagónico que posiblemente antes no era muy visto, ¿no? Antes la gente claramente prefería ir al lugar físico a hacer estas compras, ¿no? Entonces, en medio de esta crisis, el CEO de Amazon, ¿no? Indicó que la compañía pues ha cambiado procesos de logística, procesos de transporte, de la cadena de suministro, de las compras y ventas de terceros, ¿no? Y en algún momento, cuando la pandemia alcanzó picos bastante altos, ¿no? Priorizó dentro de la venta de sus productos, priorizó justamente los productos básicos del hogar, priorizó la venta de desinfectantes, de alimentos para bebés y de suministros médicos, ¿no? Claramente lo que quería hacer Amazon era acoplarse a la realidad actual. Recuérdese que este, este, este estado de emergencia, este aislamiento, solamente permitía pues la distribución de productos de primera necesidad. Entonces, a pesar que ellos seguían teniendo pedidos de otro rubro y de otra índole, ellos se mantuvieron en la línea de que solamente se iba a hacer distribución, ¿no? De los productos que sean indispensables y necesarios, ¿no? Como justamente eran pues estas mascarillas, estos geles, estos alcoholes, ¿no? Con todo, estas acciones tomadas para mitigar los impactos en la cadena de suministros claramente generaron experiencias, ¿no? El reto en este punto es la resiliencia para enfrentar futuras crisis, ¿no? Hoy las empresas se han visto enfrentadas a distintos escenarios, ¿no? Para proteger a sus colaboradores, para mantener la operatividad en lo posible, el temor a los efectos comerciales y económicos, pero sobre todo lo que han querido muchas empresas como Amazon, dedicadas justamente a esta venta online, que también es delivery, es enfrentarse a la incertidumbre de esta situación, ¿no? Bien, justamente les indicaba que Amazon pues tiene esta diversidad, esta diversificación en cuanto a productos que manejan, ¿no? Entonces se enfrenta a una nueva tecnología que salió en el 2018, ¿no? Amazon implementó pues un supermercado, ¿no? Pero justamente ir a un supermercado significa recorrer pasillos, escoger productos, llevarlos al carrito de compras, hasta el cajero, llenar nuestras bolsas, ¿no? Con ayuda de los personales de tienda y pagar, ¿no? En ese recorrido uno se topa con muchas personas, ¿no? En el mundo post-COVID-19, este nivel de contacto claramente ya no resulta recomendable. Es necesario encontrar una solución y esa podría inclinarse hacia la tecnología que utilizó Amazon para implementar este tipo de supermercados, ¿no? Es un término muy revolucionario en temas de comercio minorista y permite comprar sin tener que pagar en caja. El cliente entra a la tienda, ¿no? Escanea un código QR
¿no? Desde la aplicación Amazon Go, ¿no? Coge los productos y sale del lugar, ¿no? Entonces, en este punto, Amazon en el 2018 creó esta especie de supermarket, pero donde no había cajeros y donde no tenías que hacer colas para entrar, ni para pagar, ¿no? ¿Qué pasaba, no? ¿O cómo lo lograba? El concepto aparentemente era simple, ¿no? Crear un sistema que permita a los clientes ir al supermercado, ¿no? Y pagar sin tener que hacer, pues, estas colas, ¿no? Que a todos en algún momento nos molesta. Peor aún, si se adelantó a la época, ¿no? Si hoy día vemos que lo que menos queremos es que la gente o las personas se nos peguen, ¿no? Justamente para guardar este distanciamiento social. La idea literalmente de este supermarket era que las personas pudieran coger los productos y salir de la tienda. Es como que uno tiene su frigider, ¿no? Y quiere pues coger algo que hay adentro, de repente un yogur, una leche, y simplemente tomarlo y ya está, ¿no? Entonces, en este punto, Amazon se adelantó, ¿no? Se adelantó a la coyuntura, ¿no? En el 2018 no sabíamos nada de este tema del coronavirus. ¿Qué pasaba? Las personas, ¿no? Pasaban su celular, ¿no? Como se ve en la imagen, y adoptaban pues este código QR, ¿no? Entonces, cuando las personas ingresaban a este supermercado, ¿no? Automáticamente la persona cogía algún producto y ésta le era cargado a este código QR, ¿no? Entonces, luego ya, después de coger todos los productos, ¿no? Se hacía pues una sola compra, la misma que era cargada justamente a este código, ¿no? Entonces, pero todo esto suena un poco fantástico, ¿no? Sin embargo, Amazon se inclinó por usar o adoptó el uso de la tecnología frictionless, ¿no? Esta tecnología combina visión por computadora, cámaras montadas en el techo, sensores muy potentes e incluso el tipo de tecnología detrás de algunos modelos de autos muy sofisticados, ¿no? Esa tecnología ya se implementa justamente en autos. El resultado es poder hacer una compra automatizada sin necesidad de hacer colas ni verificación de precios. Es decir, al simple hecho del contacto de la persona con los productos, ¿no? Era que esta era cargada, ¿no? Al código QR. Tenemos allí, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente teníamos que pasar por cajeros ni nada de eso. Ahora, la pregunta es si se cuenta con este nivel de tecnología, con esta nueva adopción de medidas, donde claramente no se hace pues uso de contacto permanente con las personas dentro del supermercado, ¿por qué no hay más tiendas así? ¿Por qué no se adopta justamente esta forma de supermercados, ¿no? Que es donde en algún momento se estableció que habían los mayores focos de contagio, ¿no? Claramente lo que más obstaculiza eh, este tipo de implementaciones es el costo, ¿no? Aunque el concepto está hecho justamente para economizar en cajeros y personal de ventas, la tienda de Amazon en este punto pues invirtió mucho, ¿no? Entonces, para quizás negocios mucho más pequeños no resultarían estos costos rentables, ¿no? Si bien no todas las cadenas de supermercado pueden ofrecer una solución frictionless, ¿no? Como la de Amazon, todas buscan reinventar la experiencia de compra, ¿no? En este punto, pues, es importante detallar que lo que se busca es que el consumidor, ¿no? Optimice su tiempo, ¿no? Optimice su tiempo, que evite justamente estas colas de espera, y hoy en día esta tecnología se ve justamente para eh, evitar los contactos, ¿no? Evitar pues e incentivar incluso el tema del distanciamiento social. Así como esta tecnología frictionless, tenemos también tecnologías, diversas tecnologías en realidad, ¿no? Hay mucho camino en realidad por recorrer en el tema de tecnologías para la implementación de gestión de operaciones, como es el Mobile Engagement,
la realidad aumentada, los espejos inteligentes, ¿no? Hoy en día, pues, ya no se permite, por ejemplo, en tienda al menos, no se permite hacerse la medición de ropa, ¿no? Entonces, esta nueva tecnología de espejos inteligentes, probadores virtuales, proveen, ¿no?, de estas alternativas. Claramente el obstáculo en su mayor parte siempre va a ser el costo de implementación, ¿no? Pero justamente ese es uno de los desafíos, ¿no? En el ámbito operacional de las empresas, ¿no? Bien. Tenemos también los drones de reparto de Amazon, ¿no? Con el fin de evitar, pues, que vaya un repartidor de repente hasta tu casa. Hay personas que no quieren que nadie llegue hasta la casa. Se han implementado estos drones de reparto, ¿no? Y claramente, pues, al momento de confeccionar estos drones, también, pues, hay unas características, no es que van a cargar tampoco todo tipo de peso, ¿no? Entonces, al menos para aliviar ciertas compras, ¿no? Amazon reveló, pues, el proyecto que tiene de drones, ¿no? Para entrega en 30 minutos. Incluso salió hace poco una noticia, creo que fue en Francia, donde le hacían entrega a un joven de una pizza mediante dron, ¿no? El joven vivía en el 8º piso, ¿no? Y se le estaban haciendo, pues, ni bien la recibió, le empezó a comer, ¿no? Bien. Entonces, estas fabricaciones de estos drones involucran, pues, que las entregas sean menores a 2,3 kilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos hablar de que puedan cargar eh, grandes cantidades, ¿no? Bien. Amazon, ¿por qué Amazon es el mejor marketplace para vender online, ¿no? En ese servicio, pues, tenemos que indicar que Amazon cuenta con una enorme base de datos de clientes, ¿no? El servicio de Amazon es claramente aprovechar eh, las experiencias del cliente, y hoy en día, pues, la reputación de Amazon ya se torna sólida, ¿no? Entonces, dentro de estos puntos importantes es que se sostiene justamente el por qué las operaciones en Amazon siguen siendo claramente exitosas, ¿no? Tenemos también que otro de los rubros bastante importantes que ya tenían soporte tecnológico. Sus operaciones claramente estaban orientadas al término virtual, al término online, a hacer las transacciones por Internet, eh, es justamente la banca, ¿no? Entonces, los bancos han adoptado esta posición desde mucho antes de la pandemia, ¿no? Y aun cuando el porcentaje de hacer trámites físicos u operaciones físicas era mayor, hoy por hoy ya las personas están adoptando en mayor medida, ¿no?, el realizar, pues, todas sus operaciones por Internet. ¿Cuánto tiempo nos tomará adoptar nuevas herramientas en las operaciones? Esa es una de las preguntas que se hace toda empresa, ¿no? Toda organización. Eso va a depender, ¿no? Va a depender del rubro, va a depender del tipo, va a depender de las personas que conformen la organización, va a depender de cómo vaya el panorama de evolución frente a esta crisis, ¿no? ¿Sería mejor adoptar tecnología o mejorar los procesos? Va a depender, todo va a depender de justamente la coyuntura actual, ¿no? Si de repente en el términos de los bancos, ¿no?, como ya veíamos, los bancos ya tienen tecnología, posiblemente puedan adoptar más para seguir mejorando sus operaciones, pero en la que hoy tienen el soporte necesario para realizar las operaciones, ¿no? Y el hablar del concepto de mejora de procesos es algo que se debería dar de forma continua, no solamente en épocas de crisis, sino de manera permanente, ¿no? ¿Cuándo se verían los resultados? Es un poco difícil en este punto determinar cuándo se van a ver resultados frente a este nuevo desafío en el ámbito de operaciones, ¿no? Es un poco complicado. Y como ya les indicaba, parte de muchos factores, tanto internos como externos, ¿no? El post-COVID-19 hará que las empresas cambien el 100% de sus procesos, ¿no?, para ser exitosos. Si no lo hacen, las marcas que consigan adaptarse más fácilmente a los nuevos modelos serán los que capitalicen el mercado, ¿no? Durante esta nueva etapa, los grandes ganadores serán las empresas que puedan claramente adaptar sus estrategias de e-commerce, ¿no?, de una forma rápida para potenciar sus marcas y ofrecer productos y servicios. Bien.
Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.